Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 20 del mes de marzo del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacían para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y los envió a Hazael, rey de Siria, y éste se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simead, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Hermanos, vemos como el reinado de Joás fue al principio, como dice la palabra, mientras fue dirigido por el sacerdote Joiada, fue bueno, fue de buscar, de adorar a Dios, aun que no los lugares altos donde quemaban incienso y sacrificaban, no fueron quitados. El pueblo dice que seguía adorando en esos lugares, pero él había restaurado muchas cosas de acuerdo a la ley, de acuerdo a los reyes que hicieron bien las cosas, como digamos David, y puso pues el dinero de las ofrendas, ya no lo recibían los sacerdotes, sino que lo recibían, pero era entregado para reparar el templo, para reparar la casa de Dios. Todo lo que tuviera grietas había que repararlo. Dice que cada
tiempo ellos entregaban esa plata para comprar piedra, para comprar madera, para poder reparar el templo. Pero sucedió que Hazael, rey de Siria, comienza él a conquistar tierras y llega a conquistar y quiere conquistar Jerusalén. Y el rey lo que hace Joás es reunir todo el oro que había en la casa de Jehová como en la casa del rey y enviárselo a Hazael para poder evitar que lo llegaran a conquistar, que llegara a pelear el rey a la ciudad de Jerusalén, porque corría el riesgo que lo mataran y perder todo. Es más, o sea, todo lo que era oro, todo se le fue entregado al rey y desistió de conquistar. Hermanos, vemos cómo cuando se quieren hacer las cosas bien, se hacen, pero igual tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios y hacerlo todo de acuerdo a la palabra de Dios, no a medias. Él no quitó los lugares altos y dirigió bien su reinado, mientras fue guiado por el sacerdote Joiada. No dice la palabra que Joiada haya muerto y durante ese tiempo se perdió, pero hizo cosas que no debió, porque si él confiaba en Dios, tuvo que haberse enfrentado al rey Hazael y vencido en la batalla. Pero no lo hizo, tuvo temor, tuvo miedo y le entregó todo. Le entregó todos los tesoros que había, que los reyes anteriores habían dedicado a Jehová. Él los entregó al rey para que no hicieran nada. Tenemos que aprender que hacer las cosas bien para Dios va a traer bendición. Así como los sacerdotes y los encargados de las reparaciones del templo compraban los materiales, así tenemos nosotros también que ir haciendo reparación del templo. No solo el templo material, sino el templo espiritual. Cada día debemos reparar ese templo espiritual. Hay grietas, hay fisuras por donde el enemigo puede aprovechar y puede entrar a nuestras vidas y destruirnos. Es hora que a diario, con la lectura bíblica, con la meditación en la palabra, podamos nosotros reparar esos portillos para evitar que se nos vaya a seguir haciendo más grande la grieta y poder tener un percance mayor. La palabra de Dios nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da la sabiduría para buscar de Dios y hacer las cosas de acuerdo a su bendita voluntad. Cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, las bendiciones vienen. La mano de Dios no se detiene para bendecir a aquellos que hacen las cosas correctas delante de Él. No permitamos fisuras, no permitamos grietas para ver a manos llenas las bendiciones de nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.